Ok. Pues muy bien, entonces, en esta noche vamos a hablar de ese tema, que es el silbo apacible del espíritu. Vamos a esperar que Gaby, bienvenida. Aquí estamos dándote la bienvenida por primera vez, así que espero que disfrutes de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Gracias. Okidoki. Entonces, vamos a compartir esta pantalla porque hoy estamos hablando de esos momentos en que Dios le habla a las personas y queremos saber la opinión de ustedes porque como sabemos es una conversación abierta y ahorita pues comenzamos a darle participación para que cada uno dé su opinión de lo que estamos tratando. Vamos a comenzar con este video de Lao Tse, que es muy bonito. Me dicen si lo escuchan, si lo ven bien. Sí, se escucha bien, se ve perfecto. Se escucha bien, vamos bien. Perfecto.
Se me congeló aquí ahora la pantalla. Ahora sí. Pues bien, entonces, ¿qué le pareció este videito de la OCET? A mí me encantó tanto la música como la transición de las bellas fotografías y sobre todo el mensaje, ¿verdad? Sí, señor, Entonces, muy bonito. Muy bonito. entonces trae una información maravillosa y quiero que tengan, que se recuerden de este mensaje de la OCET en este video, porque dentro de un momento en las conversaciones que hagamos posiblemente hay, yo provoque un conflicto. A mí me encanta la cosa conflictiva. Quizás yo provoque un conflicto con esto para que podamos nosotros cada uno, ¿verdad?, expresar lo que pensamos acerca de la voz interior. Así que bienvenida, Jeanette. Aquí estamos ya hablando sobre el silbido. Entonces vamos ahora a compartir esta otra pantalla. Y ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó este aquí? Stop share. Ok. Entonces, este es el tema de hoy. Como ya me hemos dicho, escuchando el silbo apacible. El silbo apacible, encontramos esta frase, la encontramos en una cita de Primera de Reyes, que vamos a ver dentro de un ratito. Y vamos a ver cómo se produce y en qué momento se produce ese silbido apacible. Así que, pero primero vamos a ver lo que nos dice qué es la voz de Dios y cómo se escucha. Entonces nos dice que la voz, esto es una colaboración de Charles Fillmore en La Palabra Reveladora, que nos dice que la voz es el medio más directo de expresión de la conciencia. El espíritu es el silbo apacible y delicado en todo hombre que oye, bendice y eleva. El espíritu se manifiesta por medio de la mente iluminada como integridad perfecta. Estamos hablando que en este caso vamos a escuchar ese silbo apacible y delicado del espíritu en la medida en que nuestra mente esté iluminada y sea íntegra, ¿verdad? A partir del ser humano que oye, bendice y eleva. Entonces, eso es lo que nos dice Charles Fillmore acerca de la voz. Ahora, vamos al Génesis 12, versículo 1 y 2, que nos dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, aquí estamos viendo ya, esto es, recuérdense que Abraham prácticamente es el iniciador de la religión monoteísta, porque Abraham viene de una familia que viene de Ur, y ahí ya tenían varios dioses, inclusive usaban amuletos y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando Dios le llama y le dice a Abraham que se vaya de su tierra, de entre sus parientes y de la casa de tu padre, te está diciendo, ok, en este momento tú vas a dejar todas esas costumbres viejas atrás, ¿verdad? Vas a dejar la idolatría, vas a dejar todo lo que aprendiste en tu entorno familiar, y yo te voy a mostrar la tierra, ¿verdad? Te voy a mostrar otra forma de vida. Te voy a mostrar, te voy a proveer de una conciencia diferente para hacer de ti una gran persona, y a través de él, pues viene una cantidad de bendiciones para el mundo. Es muy interesante porque yo digo, en este tiempo, que tú seas hijo de una persona, de una familia millonaria, que vayas a heredar todos esos millones, tierras y las industrias y todo, y que venga y escuche la voz de Dios que te dice, oye, deja todo eso y vente acá, que yo te voy a hacer tal o cual cosa. ¿Cómo pensaríamos nosotros en este tiempo moderno, verdad? Me imagino que Abraham tuvo una gran, que tuvo que pensar, ¿verdad? Y tomar una gran decisión para poder dejar todo eso atrás y comenzar
una vida completamente nueva. Ahora sabemos que ya ahora, a medida que ha pasado el tiempo y a través de lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto, nos encontramos que normalmente cuando Dios llama y hace una promesa, hay un cumplimiento, ¿verdad? Entonces Abraham siguió esa promesa. También escuchamos cuando en el Éxodo, capítulo 3, versículos 3 y 4, ahí viene la historia de Moisés. Acuérdense que Moisés se crió, ¿verdad? En la corte egipcia como un príncipe egipcio y que tuvo que irse al desierto porque él mató un soldado egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y en esa época se usaba, ¿verdad? La ley famosa del que la hace la paga. El que mataba tenía que morir. Entonces él se fue al desierto y se fue a la casa de Jetro, que era un sacerdote, en el desierto de Madián. Y entonces allí yo tengo un libro por ahí que se llama Moisés el Iniciado, donde narra el autor que Moisés, Jetro en el desierto, eso no lo dice la escritura, ¿verdad? Es una elucubración del autor. Dice que cuando Moisés llegó a donde Jetro, al desierto, y como la ley era que tú tenías que experimentar la muerte si mataba a alguien, él llevó a Moisés a una cueva en el desierto y lo dejó ahí por 3 días en la oscuridad, sin comida y sin nada, para que él experimentara la soledad y la tristeza de la muerte, para entonces que ahí pudiera renacer y volver hacia afuera. Fíjate que dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. O sea, él estaba trabajando con él, porque de príncipe pasó a ser cuidador de ovejas. Entonces, él estaba llevando las ovejas al monte Horeb. Saben que ese es el famoso monte de Dios. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Moisés contestó, aquí estoy. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en ese momento es que Dios, que en esa época era el Jehová, ¿verdad? Le asigna a él las responsabilidades de sacar al pueblo hebreo de Egipto. Entonces, ahí estamos viendo que en esta narración bíblica como el anterior, Dios le hablaba a la gente audiblemente, frente a frente, cara a cara. Claro que ellos no podían ver la cara de Dios, por supuesto, pero era un careo que tenían frente a frente, ¿verdad? Y Josué, que después que Moisés murió, entonces Dios se comunicó con Josué y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo le daré toda la tierra donde ustedes pongan el pie. Entonces, señores, aquí estamos viendo, ¿verdad? Bueno, había una promesa, por supuesto, para el pueblo hebreo, y como Moisés ya era muy viejo y murió, y además Moisés por ciertas cosas que hizo se le prohibió entrar a la tierra prometida. Entonces Josué es el que tiene que tomar el control. Y Josué tuvo mucha dificultad y por eso es que él tuvo que ser trabajado con mucha fuerza y Dios tuvo que darle mucho valor y estar conversando con él para que él pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer. Ahora, aquí en Primera de Reyes, donde aparece la palabra sonido apacible y delicado, ese silbido apacible y delicado. Hubo un terremoto, un fuego muy grande, y después de ese fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y ahí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que después del terremoto, ¿verdad?
Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Entonces, si nosotros nos ubicamos en esto como personas en este momento y entendiendo esto, aplicándolo a nuestras vidas, podemos darnos cuenta que después de una gran dificultad, que las cosas son tan difíciles, viene un periodo de calma. Y es en ese periodo de calma donde nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu que nos va a guiar, nos va a dar una respuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba escondido porque lo estaban persiguiendo, prácticamente habían acabado con todos los profetas de Dios y era el único que quedaba y estaba escondido ahí en esa cueva. Entonces lo que sigue después de ahí es una historia donde Dios le está diciendo que se vaya y unja a un rey y se desarrolla ya todo su demás parte del trabajo. Pero aquí lo quiero dejar hasta aquí porque lo que estamos buscando es viendo en qué forma Dios hablaba a esta gente en esta época. Ahora en Hechos, ya más acá, más adelante, ¿verdad? Ya en la época de Jesús, después de la elevación de Jesús, esto es muy interesante. Y esto me provocó a mí una discusión muy grande en Facebook una vez que tuve que pararla porque fue una cadena de cosas tremendas. Y ahorita le cuento por qué. Hechos 11, 4, 10 dice lo siguiente. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y fíjense que le puse un highlighter, ¿verdad? Y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, Dios, de ninguna manera, Señor, jamás he entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz y escuche lo que le dijo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego volvió a ser llevado al cielo. Pero esta es una conversación que es, porque siempre a través de los tiempos, señores, no es ahora, en los grupos hay muchos celos. En este caso, Pedro estaba visitando a un gentil, a una persona que no supuestamente con lo que ellos no deberían tener ningún tipo de contacto ni de relación. Sin embargo, él fue porque esta persona, y cuando él salió de ahí, ya todos creyeron, todos se hicieron creyentes. Ahora bien, a donde yo voy es lo siguiente, y fue una discusión que sin querer, en la que me enteré con Enrique Félix, porque Enrique Félix puso un día en la mañana que se estaba desayunando con unos vegetales, una cosa, muy contento, y entonces una persona le puso sí, porque cuando uno come carne, lo que está comiendo es cadáver y no sé cuántas cosas más. Esa cosa de lo que son vegetarianos, veganos a rajatabla. Entonces yo le puse ese versículo bíblico. Oye, ese se fue de ahí un relajo que me costó decirle, señores, mi intención no fue provocar todo esto, simplemente lo que quería aclarar para que la gente entienda que el que quiera comer su carne, que lo deje comerse su carne tranquilo. Usted es vegano, cómase sus vegetales sin problema, pero déjalo otro quieto. Entonces, pero porque sé libre y deja ser libre a los claro, demás. exactamente. Fíjate que Dios le pone todos estos animales aquí específicamente a Pedro. Dice, Pedro mata y come. Y la respuesta que él le da es que jamás ha entrado en su boca nada impuro. Y esta respuesta que le da, no le llames impuro a lo que yo cree. Entonces, esa respuesta, esa voz de Dios viene de diferentes formas. Y otra vez en Hechos, vamos a ver aquí el caso de Saulo, que todos los cristianos, todo el que ha leído la Biblia lo sabe, del camino de Damasco, ¿verdad? Que él iba en el caballo a perseguir los cristianos. Él había pedido cartas a los jefes judíos para donde él llegara tener permiso para arrestar a los cristianos y llevarlo a preso. Entonces, cuando él iba en ese camino, muy contento a cumplir su misión, ahí fue que tuvo el famoso resplandor que los rodeó y los tiró del caballo, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo a la voz, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, estás peleando, ¿verdad? Con el grande, no vas a tener resultado. Entonces ahí pues Pablo se convierte, pasa algo muy interesante, pero lo que me interesa es que veamos de qué manera todavía aquí en el Nuevo Testamento, audiblemente, las personas están conversando con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí encuentro a mi amigo David en el Salmo 5:3 que nos dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor y por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Acuérdense que David era una persona que era muy especial y él siempre procuraba en la medida de lo que podía, ¿verdad? Estar pendiente de en lo que Dios lo pudiera dirigir, aunque sabemos que él era un poquito, ¿verdad? Como diríamos, inquieto. Entonces, la gran pregunta es esta, ¿cómo escuchar a Dios? Porque, ¿qué pasa? En estas historias que estamos viendo un Dios que habla directamente a las personas, ¿verdad? Inclusive en una me acuerdo que una de las citas bíblicas de Moisés, le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, no iba a salir al campo de batalla. Si Dios no le aseguraba que iba a estar con él, él no iba. Y así también él, acuérdense del asunto de la circuncisión, que él no, como era un príncipe egipcio, no había circuncidado y eso fue un problema hasta que él se enfermó y casi se muere. Entonces fue que decidió hacer esas cosas para él y para sus hijos, porque él era un poquito rebelde. Entonces, ¿cómo escuchar a Dios? Esa es la gran pregunta. Y antes de entrar ahí, a esa, pues me gustaría que ustedes me digan qué ustedes creen de cómo podemos nosotros escuchar a Dios. Abran su micrófono y compartan. Pues Genaro, yo pienso que cómo escuchar a Dios, tú lo estabas explicando, relajarnos y centrarnos, ¿no? En el silencio, ¿no? Ahí es cuando podemos escuchar el silbo apacible, es Dios dentro de nosotros. Cuando soltamos todo lo de la vida diaria y nos relajamos y nos centramos en la presencia, en la divinidad, ahí es cuando lo escuchamos. ¿Quién más? Yo creo que lo que... Buenas. Sí, Janet. Bueno, gracias. Bueno, yo de niña encontraba a Dios en la naturaleza. Siempre me gustaba ver las hormigas y las cosas, los pájaros, y siempre en mi mente había, como por ejemplo, las flores, las mariposas blancas. Para mí eso siempre fue una cosa que nadie me enseñó. Yo de niña, yo tengo la seguridad que para mí las mariposas blancas son el Espíritu Santo. Interesante. Y así, o sea, ¿será que tengo la raza indígena muy metida dentro de mí, que veo las cascadas en todo? Yo encuentro a Dios. Ahora, después de tantos años y tanta educación americana, encuentro a Dios en mis sueños, porque yo trabajo mucho con sueños para mí mismo y para otras personas. Entonces le enseño a las personas cómo leer los sueños, que son mensajes, cartas abiertas de Dios. Maravilloso. Y eso me ha traído mucha integración de lo que es la naturaleza exterior y la naturaleza interior del ser humano, que siempre hay una avenida para encontrar a Dios y por supuesto en el silencio. Gracias, Janet. El silencio invocando la luz es para mí la venida directa a Dios. Gracias. Gracias a ti, querida. Juan. Yo creo que él está receptivo en todo momento, porque hay veces que estamos en una situación, como dijo ahí, que una tormenta, y no tiene que ser necesariamente oír la voz de Dios, pero viene otra persona y te pone el mensaje que tú necesitas oír. Y es que Dios le puso a esa persona
ese mensaje que tú necesitas oír. Y puede estar en y te llegue ese mensaje, porque yo pasé esa situación. Yo no conocía a Unity para nada. Y estando en una noche oscura del alma, fue un sitio y esa persona me vio de la forma que yo estaba y me dijo, ¿por qué tú no vas el domingo a tal sitio? Y me dio la dirección de Unity. Ese fue Dios hablando conmigo para que yo fuera al sitio que necesitaba. Yes. Para mí, esa fue la voz de Dios en ese momento. A veces tú vas por la carretera y tú ves un anuncio en la calle, ese es Dios que te puso ese anuncio, y te hace clic, y ese es Dios que te dio ese anuncio. Entonces, es muy bueno estar en silencio, es muy bueno buscar el silencio para oír pero a veces el sonido no te llega así, te llega en el momento menos. Lo que tú tienes que estar es con la mente receptiva y unido a Dios, unido a la fuente, para sentir esa presencia de Dios y saber que el mensaje te está llegando. Ese es mi punto de vista. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, es reconocerte verdaderamente quién tú eres, quién te creó, de dónde vienes, para dónde vas, qué estás haciendo. Y entonces cuando te sientes verdaderamente entronado en quién tú eres y quién te creó, quién te dio ese poder. Cuando tú te sientas con necesidades, estar abierto y receptivo a recibir el mensaje, que no te va a llegar tal vez ahora como ahí te dicen en la Biblia, que te llegaba Dios de momento hablándote con un manto y una sábana. No, Señor. A veces te llega con unas inspiraciones tan lindas y unos momentos tan hermosos en la vida, y tú dices, oh my God, ¿cómo es que esto se me ha presentado? Es que te llegó porque Dios, que como tú estabas abierto y receptivo a su guía divina, que es la que siempre está en ti, entonces que te das cuenta que ya Maravilloso. Está receptivo. Maravilloso. ¿Alguna otra aportación, jóvenes? Bueno, se puede, sí, claro. Sí, bonito. Sabemos que Dios creó todo. Y como Él creó todo, pues, ¿cómo lo escuchamos? A través de sus leyes. Si, como todos han dicho, estamos en el silencio, lo escuchamos no con una voz en la mente, sino a través de ese sentir del espíritu. Así que yo pienso que Dios, cada uno tiene un canal donde pone esa frecuencia. Algunos lo escuchan a través de la música, otros a través de la pintura, del arte. Otros lo escuchan a través de la lectura, un libro, leen y Él les habla. O sea que Dios tiene todos los canales de comunicación cuando uno está en paz, porque la paz es el estado donde Él se comunica. Tenemos que estar relajados, como decía Georgina, que siempre ella me copia lo que yo le voy a decir a ustedes antes. Mira, Juan. Fíjate qué cosa tan maravillosa, ¿no? Es que ustedes todos han dicho lo que yo tengo puesto ahí. Ustedes me vean con la sonrisa, era porque todo lo que ustedes están diciendo ya está puesto aquí en la próxima lámina que les voy a presentar. Estamos sintonizados, conectados, enchufados en la misma frecuencia. Escuchamos la voz de Dios estudiando las Sagradas Escrituras. O preguntándonos a veces, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Verdad? En la cual cuando hay incertidumbre y uno no sabe por dónde va a caminar la cosa. La otra cosa, Janet, entró por ahí derecho, observando la naturaleza. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy de agua, a mí me encanta el mar, me encantan los ríos, los lagos. Y yo sé que a ustedes también, Juan y José, le encanta el agua, porque lo he visto disfrutando mucho de las playas y de la naturaleza también. Entonces, cuando tú estás tranquilo en medio de la naturaleza, tú te sientes, oye, tú dices, comienza a darte cuenta de que todo esto, como dijo Juan Pérez en este momentito, todas estas son cosas que Dios ha creado para que nosotros escuchemos y nos sintonicemos con esa maravilla. Juan, dijiste, escuchando el mensaje a través de otras personas, cierto. A veces tú has orado, has meditado, te has puesto en atención con respecto a una situación en tu vida y de repente viene alguien y te da una palabra, te dice algo, a veces ni siquiera es directamente contigo. A veces una persona está hablando con otro y tú escuchas el mensaje. A veces agarra un libro, a veces agarra inclusive las noticias en la mañana, prende el televisor y ahí ¡pum! Te llega un comercial de televisión, cuando tú estás receptivo, pues te llega por cualquier medio. Exactamente.
También habló de escuchar y disfrutar la música. O sea, y practicando el silencio. O sea, que todo lo que ustedes dijeron ya yo lo tenía aquí. Y a través de la oración y la meditación. Claro que cuando practicamos la oración y meditación, normalmente hacemos, ¿verdad?, un tiempo de silencio. Ahora bien, en este tiempo moderno, este señor, Neale Donald Walsch, escribe estos libros que se llaman Conversaciones con Dios. Y esas son las conversaciones de él con Dios. Hay muchas cosas que se pueden aplicar a lo que nosotros hemos aprendido dentro de su trabajo, que es muy, muy interesante. Y en ese libro, en Conversaciones con Dios, es una obra que tiene el propósito de dejar una huella, de ayudarnos a nosotros a ver nuestra relación con Dios desde una perspectiva donde se le permite a nosotros ser mejores sin deshumanizarnos con un exceso de exigencias. ¿Por qué razón? Hay muchas disciplinas, religiones, que le exigen tanto a las personas que ya de repente ya ellos no pueden ser ellos mismos. Tienen que ser lo que diga el pastor o lo que diga el ministro o lo que diga el cura, dependiendo del tipo de institución donde vayas. Entonces, lo bueno de todo esto es que la palabra de Dios no quiere esclavizarnos, por eso liberó a los hebreos del yugo egipcio, y siempre las peleas fueron por conservar la libertad. Entonces, cualquier situación, cualquier sitio donde tú vayas que se te obligue a ti a practicar un culto que en la que tú no estás de acuerdo, las cosas no están bien. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es importante investigar, ir más allá. En estos días estuve viendo unos capítulos de unos programas que tienen los canales americanos que llaman cultos, donde se ponen esas diferentes clases de situaciones de lo que han hecho muchos líderes religiosos en este país, que han hecho desastre con la gente, ¿no?, que lo sigue. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora aquí ya vimos el videito de la voz interior, por eso le dije que lo recordaran para que veamos esto. Escuchar tu voz interior, oigan bien, es escuchar tus pensamientos, lo que te dices a ti mismo y que nace de la profundidad de tu ser. Si esa voz interior habla de manera negativa, es porque proviene de tus creencias alimentadas con pensamientos del mismo tipo. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Sí, claro, hay que cuidar los pensamientos. Sí, sí. Sí, porque a veces hay gente que dice que oyó una voz que le dijo que matara a la familia. Ay, no. Claro, 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 anda en otra. Entonces, ahí hay que, vamos a continuar para que entonces hagamos el ejercicio, ¿verdad?, entre todos. Es que tú tienes que tener muy en claro que si tu voz no te habla de amor, ya no viene de Dios. No es la voz. Gracias. Si lo que te dice la voz no es algo que te dé paz, tranquilidad y te envuelve en el amor, no viene de Dios. No viene de tu interior precisamente. Viene del cuadro de creencias que tú has hecho en tu vida de acuerdo, claro, a la vida que haya vivido y a la educación y a los entrenamientos en las que te has visto envuelto. Ahora, Mary Lowcook dijo esto tan interesante que a mí me llamó la atención y dije, déjame ponerlo aquí. Escucha tu voz interior y sigue adelante, aun cuando las personas te digan que no puedes hacerlo. Y eso es muy importante, y Juan, hemos hablado muchísimo de eso en diferentes ocasiones con Juan Perea, de que nosotros tenemos ya la dirección divina, ya tenemos la dirección de Dios. Y una vez que tú, como acabamos de decir, que tú sientes que eso que tú quieres hacer te da paz, te da tranquilidad y es bueno y válido para ayudar a otras personas, y que eso que tú quieres no es con un propósito egoísta. Si alguien te dice que no se puede, tú sigue adelante. Tú sigue adelante porque estamos viendo, imagínate cuando Moisés decidió aceptar esa encomienda de sacar al pueblo de
hebreo de Egipto. Eso fue una cosa muy seria porque él no tenía ni recursos ni sabía cómo iba a hacerlo. Pero es Dios que le dijo, no te preocupes, yo estoy ahí contigo. Yo te voy a dar todas las formas para que tú puedas lograr alcanzar eso con éxito. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de las personas que de repente nos dedicamos como ustedes que han estudiado, están en carrera para estudiar a ser ministros, yo también que pasé ya por ahí, hemos encontrado que en el camino han habido miles de obstáculos que pudieron hacernos devolvernos. Inclusive hay gente que se atrevían a decirle a otro, no, tú no puedes, tú no sirves para esto. Eso lo vi yo, que le hicieron a un estudiante. Yo digo, wow, eso es, ¿cómo tú puedes determinar que un estudiante no sirve para una cosa o para otra? Entonces, esa persona no siguió en Unity, pero se fue por otro lado, sacó su título oficial de capellán y está haciendo el trabajo que ella quería hacer. ¿Ves? Entonces, cuando uno escucha la voz interior y esa voz interior es una guía clara de lo que debemos hacer y nos da paz y seguridad, pues, para adelante, como dice la señora Mary Lowe. All right. Entonces, ¿qué hacer para escuchar mi voz interior? Y entonces aquí, saben que siempre dejo las preguntas para el último, ¿verdad? Ahorita vienen las preguntas. Observa las voces que vienen de tu interior, especialmente cuando estás en oración y meditación. Aprende a distinguir la voz que te guía. Escuche las certezas que emanan de tu ser. Presta atención a las señales que pueden aparecer en tu vida, como son los mensajes que llegan a través de personas, libros, películas, situaciones o eventos. Juan Llerena, te mira, como llegamos ahí a donde tú, lo que acabé de decir, aquí está, así mismo. Entonces hay que estar, una vez que nosotros estamos en meditación y oración y vamos al silencio y dejamos en el silencio, nos quedamos tranquilos para que Dios nos dé la guía. A veces ocurre que podemos tener una idea inmediata e inclusive podemos escuchar audiblemente la voz que nos dirige. No es muy común, pero sí se da. Entonces, pero a veces el mensaje llega a través de personas, de libros, de películas, de situaciones o eventos. Entonces, escuchar con el corazón. Esto se habla mucho ahora de escuchar con el corazón, ¿verdad? Sí, y se puso de moda, pero sin embargo ya en la escritura se hablaba mucho tiempo cuando decía, así como el hombre es en su corazón, piensa en su corazón, así es él. Y prácticamente en todo el Antiguo Testamento se piensa, se expresa que se pensaba con el corazón. Y en definitiva la ciencia ha comprobado hoy en día que el corazón es un segundo cerebro. De lo mucho más que tenemos, ¿no? Pero es el segundo cerebro porque es que tiene una gran cantidad de neuronas y tiene la capacidad de percibir emociones, sentimientos y a partir de ahí se generan pensamientos que pasan al cerebro. Entonces, ¿qué es escuchar con el corazón? Es dar sentido a lo que se oye. Oír es percibir las vibraciones del sonido con mayor o menor medida. Escuchar con el corazón es más que oír, es poner atención en comprender lo que me están diciendo, cómo me lo están diciendo y desde dónde me lo están diciendo. Esto, a mí me encantó esta definición de escuchar con el corazón porque realmente la mayor parte de las veces nosotros creo que pienso yo que una de las interferencias, de los conflictos más serios que tenemos es que no escuchamos con el corazón. Escuchamos con el raciocinio, con la razón y desde el ego. Y estamos la mayor parte de las veces listos para dar una respuesta o para contradecir lo que se está diciendo sin siquiera haberlo escuchado profundamente, porque de oír oímos todos, pero para escuchar necesitamos poner atención. Y para escuchar desde el corazón tenemos que, como dice aquí, comprender lo que se está diciendo, cómo lo están diciendo y desde dónde me lo están diciendo. Entonces, eso es escuchar con el corazón.
recuerden siempre que es importante escuchar. Pienso que para mí el escuchar, para Genaro aquí el escuchar es la sabiduría misma. Porque, como acabamos de decir, Dios te puede hablar a través de cualquier persona y te puede traer un mensaje de importancia. Pero a veces nosotros esperamos que ese mensaje llegue de un ministro, llegue de un pastor, llegue de un cura, llegue de un gurú, de un chamán, de diferentes personas. O sea, tenemos a veces, estamos encasillados desde dónde va a venir el mensaje. Y como no escuchamos con atención desde el corazón a las personas, muchas veces nos estamos perdiendo ese mensaje. Es más, cuando no escuchamos del corazón, a veces entramos en conflictos en la conversación y no nos damos cuenta de que estamos de acuerdo, pero la forma en cómo estamos trabajando con la dinámica, no nos damos cuenta de que estamos diciendo la misma cosa. No sé si a usted le ha pasado con gente que le está diciendo, mira, esto es así, así, la persona pelea y pelea, al final dice, pero lo que te digo es esto, pero eso es lo que te he estado diciendo desde hace rato. Y entonces cuando la persona entra en razón. Ahora, aquí tengo esta imagen de Steve Jobs, que es muy conocido en el mundo de los negocios, ¿verdad? En la ciencia telefónica y de toda esta cosa tan moderna. Dice, no dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior. Tremendo mensaje. All right. Entonces, antes de esto, vamos entonces a hablar un poquito de esto de la voz interior. ¿Alguien quiere opinar? No, yo tengo agua allá. Sí, Virginia. Estaba hablando acá con mi esposo. Que llegó. Perdón. Ah, ok. Pues bien, entonces, le quiero hacer una anécdota. Que la gente que ha estado conmigo en los seminarios que yo he dado de prosperidad lo han escuchado varias veces. En un momento en que aquí, en Estados Unidos, yo estaba pasando por una crisis económica súper fuerte. Era un momento en que yo no, después yo entendí que el problema mío era que yo no apreciaba el dinero. Producía mucho dinero y cuando me di cuenta no tenía nada. Porque había dejado en otras personas la administración de todo lo que era dinero. Yo lo que quería hacer, mi trabajo era estar al frente, dando mis talleres, dando los seminarios y todas las cosas. Yo tenía una librería y se vendían bastantes libros y eso, pero de repente no había dinero. De repente estaba endeudado, le debía a todo el mundo. Y ya no tenía más nada, ni por dónde coger ni nada. No tenía trabajo, no tenía nada. Y afortunadamente, en un proceso profundo de oración, yo dije, le pedí a Dios, ¿y ahora qué hago? Ya he agotado todos mis recursos. Y esa vez sí yo escuché la voz audible. 2 veces escuché esa voz audible que me dijo. Y entonces yo sí me reí. Cuando ahí me pasó como a Sara, la esposa de Abraham, cuando escuché esto. Me dice esa voz interior, enseña prosperidad. Y huepa. Digo, ajá, ¿y cómo voy a enseñar prosperidad si estoy en el peor momento de mi vida, sin un centavo y sin saber para dónde ir? Wow. Pero leí mucho a Khalil Gibran. Me encantaban las obras de Khalil Gibran. Y en uno de sus libros, él decía que uno enseña mejor lo que más necesita aprender. Wow. Pues le digo que agarré aquel libro de Louis Hay que hablaba de prosperidad, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y ese libro yo lo convertí, hice un taller con ese libro, preparé todas mis cosas, pero una foto era copia, no prácticamente cosas mías no había, era prácticamente todo lo que Louis Hay había hecho.
Y cuando me tocó, yo estaba en Unity Panamericano ahí en Manhattan, y la ministra que estaba ahí, Ana Rosa Miró, cuando ella no hacía actividades fuera de las horas regulares de los servicios. Entonces, el día del taller, ese día no había servicio, sino que se hacía el taller. Si la gente que llegaba no sabía que había el taller, entonces esa gente llegaba y no pagaban por el taller porque vinieron al servicio. Muy bien. Señores, ese día cayó una nevada que habían como 12 pulgadas de nieve. Ese domingo yo dije, bueno, ¿y saben qué? Ese día se llenó. Llenó completamente el sitio. De ahí conseguí, había una señora maestra que yo le agradezco infinitamente, que murió, que me enseñó cómo diezmar. Fueron cayendo las cosas. Una amiga me presentó el libro que se llamaba El dinero es mi amigo. Y de ahí vinieron entonces los libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y todo el entramado que hay en cuanto al manejo del dinero y el set mental. Oye, y comencé a resolver. En eso se enferma mi mamá. Me tengo que ir a Santo Domingo. Tuve que dejar todo. Yo soy hijo único. Mamá era la mujer, la más chiquita de la familia, no tenía quien la cuidara. Tuve que dejarlo todo e irme para allá. Cuando regreso de allá tenía como $22,000 de deuda. En esa época, le estoy hablando 20 y pico de años atrás, 25, casi 30 años atrás. Digo, bueno, y ahora cuando llego, ¿qué hago, Dios? Digo, déjame buscar trabajo donde yo trabajaba antes, yo había renunciado, yo no querían que yo me fuera, pero yo me fui porque me fui. Miren, y pasaron cosas interesantísimas. Lo voy a hacer rapidito. Cuando yo llegué a ese sitio donde yo trabajaba, estaba una amiga mía con la que yo había trabajado antes. Ella me dijo, pero mira, aquí hay un supervisor, vamos a hablar con él. Ok. Hablamos con el tipo. Me dice, ¿cómo está tu crédito? Digo yo, malo. ¿Qué tan malo? Digo, malísimo. Entonces, dice, bueno, de todas formas, vamos a pasar los papeles a ver qué pasa. Ok. Cuando no sé qué pasó, pero señores, yo le quiero decir una cosa, que cuando se corrió el crédito aparecieron solamente $4,000 de deuda. Yo dije, bueno, aquí Dios está clarito conmigo y seguimos ahí. Pues entonces, como tenía ya todas esas deudas y yo comencé a trabajar, entonces le dije a mi hermano, que es un experto en finanzas, digo, mira, yo me voy a declarar en bancarrota porque yo no voy a poder pagar todo ese dinero que debo. Me dijo, no, y fui a un abogado y me dijo que me iba a cobrar $1,200 por todo el trabajo. Me dice, no, me dice mi hermano, no hagas eso. Coge esos $1,000 que tú tienes, llama a la persona que le debe, abre tu cuenta, haz un acuerdo de pago y tú no tienes que declararte en bancarrota por esa cantidad de dinero. Eso hice. Entonces, ¿qué sucede? Había una institución que yo le debía $7,000 y ya estaba en colección. A través de su abogado fui pagando. Claro, yo hacía los cheques a nombre de la institución, pero se mandaba al abogado. Por 3 meses no recibí los statements, pero yo seguí mandando el cheque. Un día lo llamo y digo, ¿qué está pasando? Que no recibo los statements. Me dice, no, yo no tengo tu cuenta. Digo, what? ¿Y quién la tiene? Me dice, no, no sé. Cuando no le quitan una cuenta, no sabe quién se la da. Digo, bueno, ahí vuelvo yo y me pregunto, ¿y ahora qué hago? Y vuelvo y escucho la voz audible que me dice, no hagas nada. Así. No hagas nada. Digo, ok. En esa misma semana me llegó una comunicación del banco Capital One diciendo que habían comprado mi deuda, que era de $7,000 y pico por $3,000. Y que me iban a abrir una cuenta, una tarjeta de crédito de $500, creo que era, para que comenzara a hacer mi crédito. Yo dije, bueno, la cosa de aquí no pudo ser mejor. Entonces, en esas oportunidades he tenido esa bendición de poder escuchar la voz. En otras ha pasado lo que ustedes dijeron. Han venido personas que me han traído ese mensaje. Lo he escuchado en cualquier sitio que he necesitado tener esa certeza de que estoy en el camino y que las cosas pueden funcionar en la vida de uno. Ahora yo creo que ustedes me digan lo siguiente. Aquí vamos con las preguntas. ¿Habla Dios a su creación en este tiempo? ¿Cómo diferenciar tu voz interna
de la voz de Dios? ¿Alguna vez has escuchado o sentido que Dios te habla? ¿Y de qué forma lo has sentido? Abierto el debate, ahí están las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Vamos. Las No mujeres todos al primero. tiempo. No todos al tiempo. La que habló primero. Bueno, yo diría que habla Dios a su creación en este siglo, sí. Yo pienso, ¿no? Que Él nos habla a través de lo que vemos que no es tan bueno. Por ejemplo, cuando ha habido esos desastres de lluvia, de incendios, yo pienso que esa es una manera de hablarnos a la creación, ¿no? De las sequías que hay. Yo pienso que esa es una manera que Dios nos habla, de que prestemos más cuidado y más atención a la naturaleza. Okay. En ese primer punto, ¿cómo diferenciar tu voz interna de la voz de Dios? La voz de Dios, vuelvo y digo que es como el silbido apacible, ¿no? Como cuando se te prende el bombillo, por decirlo de alguna manera. Y la voz interna es como el pensamiento, ¿no? Cuando yo de pronto estoy haciendo algo y se me vino una idea de cosas no tan buenas o buenas de mi pasado, y eso yo pienso que es mi voz interna en ese aspecto. ¿Alguna vez has escuchado o sentido que Dios te habla y de qué forma lo has sentido? Pues yo diría que lo he sentido en momentos en que he tenido muchas situaciones al mismo tiempo y veo que no encuentro la salida. Me pongo a pensar ahora qué hago y he sentido así como que en lo más profundo de mi ser, relájate, respira, pon en práctica las enseñanzas, lo que estás estudiando, lo que has estado leyendo, ponlo en práctica, relájate, confía, Dios está a cargo. Yo soy la hija amada de Dios y por tanto yo no puedo con estas situaciones que se me están presentando, se las dejo a Dios y bueno, sí, de alguna manera se han resuelto. Okay. Sí, pero ya no lo tomo como anteriormente que me frustraba, me estresaba, lloraba, no, ya ahora como más relajada. Como, Qué bueno, qué bueno. Sí, Gracias, esa es la manera. Además, jóvenes. Habla Dios a su creación en este siglo, natural que lo habla. Sí. Y lo habla de una forma muy técnica, muy tecnológica, porque es el momento que nos ha tocado vivir. Y entonces, si te pones a ver, Dios constantemente se está hablando ahora con esta serie de conexiones que se pueden crear, como lo que estamos haciendo en este momento. ¿Quién está aquí con nosotros en este instante? Dios. ¿Por qué? Porque hicimos una convocatoria, sentimos ese deseo en el corazón de venir aquí. ¿A qué? A hablar de Él y a escuchar lo que ustedes están diciendo, que no son más que dioses hablándole a otros dioses. Por tanto, habla Dios a su creación, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Él está presente a cada instante, ahora en el momento presente que nos ha tocado vivir. Y nos está mandando mensajes. So, ponte al día con lo que te toca vivir, utiliza tu intelecto para diferenciar lo que es bueno escuchar y lo que no en las mismas redes sociales y entrégate, porque de ahí puedes sacar muchas de las palabras que Dios te está expresando. ¿Y cómo diferenciar tu voz interna a la de Dios? Imagínate tú, ya dije que si tú sientes que tu voz interna te habla de paz, de amor, de convivencia, de tolerancia, esa es la voz que Dios te está enviando. ¿Y alguna vez has escuchado, sentido la voz de Dios que te habla y en qué forma es? En la forma que me dijo, oh sí, es el momento de que te entregues
y que yo haya podido decir, sí, mi Dios, aquí estoy, utilízame. Y lo sentí con tanta fuerza y con tanta potencia que mírame aquí, pudiendo expresar lo que Él me quiere decir en la forma que me lo dijo y lo alegre que me siento de haberlo hecho. Así que gracias porque me está hablando con ustedes y desde ustedes. Gracias, amigo. Realmente yo estuve comentándole a Debbie, digo, estoy encantado viendo cómo Ozzy y Juan están haciendo un trabajo tremendo contigo. Y realmente me siento pues muy, ¿cómo te digo? Muy contento de ver de cómo ustedes dijeron que sí y se han mantenido y han echado para adelante de una manera extraordinaria. Como tú dices, cuando Dios llama, Dios respalda. Así. Amén. Así es. Jóvenes, ¿alguien más? Yo quiero aportar allí la primera parte, habla Dios a su creación en este siglo, pues es en todo momento, pero fuera de lo que dice doña Georgina, fuera ya de como de esas manifestaciones, a mí me fascinan los atardeceres y que más que eso los hay aquí en mi ventana de todos los colores inimaginables, tonalidades que los he estado apuntando y busqué por qué esas diferentes colores cada día y es el reflejo de la luz a través del agua. Entonces, ¿qué más? Ahí, pues, no, y son miles de manifestaciones, pero pues para centrarme en algo hermoso, los atardeceres. Así es. ¿Desde qué costa tú nos hablas? Gracias. Yo estoy en Colombia, en el corazón de Colombia, en la zona cafetera. Medellín. Más abajito. Wow. Entonces se ven unos atardeceres, así sean verano, pues hermosos, coloridos. Y cuando es como frío, son en tonos azulitos claritos, tirando a grises. También cada vez me maravillo porque digo, pero ¿por qué estos colores? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow. Pues solo es manifestación Dios te está divina. hablando con esos colores. Sí, Con la vida de su... Gracias, sí, muy Yo hermoso. tengo unas fotos de esos atardeceres en Colombia que son una cosa impresionante. Impresionante, los colores y la belleza, que es una cosa que eso, bueno. Un día comparto, a mí me gusta ver amanecer. Me encantan ver fotografías con atardecer y amanecer. Ah, no, pues sí, un día de esto la vamos a poner de fondo. Okay. Bueno, Juan, Perea, ¿quiere decir algo? Sí, yo pienso que la primera pregunta que si habla Dios a su creación en este siglo, nos ha hablado en esta pandemia, pero de mil maneras. Uy, nos ha hablado mucho, sí. Así que yo diría que dijo, paren ya y vayan adentro. Exacto. Tranquilícense. Sí. Entonces yo Así pienso es. que qué mejor manera de que nos ha hablado si parándonos con esto. Y gracias a él, pues estamos con este medio, porque si no hubiera habido esa pandemia, no había manera. Así Sí. mismo es la cosa. Pues muy bien, señores. Nosotros solamente tenemos que estar en disposición de escuchar la voz. Hay mucha interferencia y la mayor parte de interferencia viene de nuestro quehacer y de nuestro afán de hacer muchas cosas, ¿verdad? Viene también de responsabilidades que por una u otra razón nos encargaron, nosotros las aceptamos y muchas veces no las buscamos, ¿verdad? Y a veces son ataduras muy fuertes que nos impiden inclusive tener un momento de reposo. Ustedes muy bien han apuntalado lo siguiente. Cuando vamos a oración, cuando vamos a meditación con un propósito, con una intención, tenemos que saber que cuando hay una necesidad en puertas es porque Dios te está diciendo, hijo, aquí estoy, te puedo ayudar, déjame. Y entonces cuando pasan estas cosas y tú te sientes, digo, wow, te tranquiliza, ya tú sabes que realmente has hecho ese contacto con tu divinidad, has hecho ese contacto con Dios y las cosas van a terminar mucho mejor que antes. Entonces, si hay alguna otra
opinión, algo que queramos hacer rapidito, que ya estamos sobre el tiempo. Este es el momento. Aquí estoy recibiendo un mensaje del doctor Jaramillo que nos está diciendo que no pudo entrar porque el tráfico los agarró y no pudieron llegar a la casa a tiempo. En Colombia a veces se pone difícil el tránsito. Difícil. Sí. Especialmente en esa área de Cali, que las calles son como un poquito estrechas. Ah, sí. Y don Genaro, y a mí me pasó hace muchos años y todavía lo recuerdo y me impacta, es que también tuve como unos días en que no tenía pues plata en el bolsillo, pero cero, no sé si me debían, pero no. Oiga, y yo dije ese día, como un día o 2 días antes, yo dije, vea pues qué curioso, como que no tengo plata en el bolsillo y ¿por qué? ¿Qué será? Oiga, don Genaro, y tocó a la puerta un señor, y ese señor me debía una plata de hace tiempo, y era que es que me andaba buscando, había perdido mi teléfono, andaba buscando y preguntaba en varias puertas que si me conocían y la gente pues no sabía, no sé cómo me preguntaba, y tocó la puerta y yo pensé que pues yo dije, este señor pues está espantando, y se llama John, yo le dije, John, ¿y qué pasó? Y dijo, ay, la ando buscando desde hace días, yo le debo una plata y tengo pena con usted, y aquí la tengo guardadita, y entonces hasta que por aquí me dijeron que esta era su casa, y todo, me fue dando la plata, y ay, bueno, es que estoy de afán, y se fue. En este caso, Dios escuchó y le dijo a Johnny, oye Johnny, dale el dinero a Magnolia que lo necesita. ¿Entiendes? Ahí, así como funcionó la cosa. Bueno, mi gente, pues muchísimas gracias por su presencia en esta noche, por su ayuda. Realmente el propósito de esta conversación es que cada día nosotros podamos compartir nuestras ideas, alimentarnos los unos de los otros, recordando que para eso estamos acá, ¿no? Y pienso que, como dijo Ozzy, este medio es un medio idóneo. Dice la verdad, la escritura, que la palabra tiene que llegar a todos los rincones del universo. Y yo pienso que esta es la única forma que va a poder llegar realmente a todos los rincones. Así que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y en este día, pues vamos a permitirnos que sea Juan Llerena que nos dirija en oración para cerrar el ciclo de esta noche. Ok. Toma una respiración profunda y nos tranquilizamos. Tranquilizamos nuestra mente y nuestro corazón para permitir que este silbido callado y apacible se manifieste en nuestras vidas en este momento. En este momento y siempre. Sabemos, Padre, que siempre estás en nosotros, guiándonos y llevándonos con tu luz a los senderos sagrados. Padre, bendecimos esta reunión que hemos tenido en el día de hoy. Bendecimos a todos y cada uno de los que se han estado presentes y sobre todo al reverendo Aquino por su dirección y su guía. Gracias, Padre, por tu manifestación en nosotros. Gracias Dios. Amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Muy buenas noches, mi gente. Felices buenas noches. Y nos vemos en 7 días. En 7 días. 7 días, sí. Gracias. Bye. Feliz noche a todos. Bye, Magnolia. Ay, Juancito, chao. Chao, Yorina. Bye. Mucho amor. Bye. Mucho amor, mucho amor.